Estamos de vuelta con Giro a la derecha y como les había comentado en el primer segmento, vamos a ahondar, ¿no? Con mucho más detalle el tema, bueno, de la guerra que continúa entre Rusia y Ucrania y además otras implicaciones, otras predicciones bastante peligrosas que se están dando, que por cierto ya nuestro invitado nos había dicho en el pasado y me refiero por supuesto a César Sabas, él es experto en seguridad y un gran analista. Bienvenido César, ¿cómo estás? Muchas gracias, Esteban. Siempre un gusto compartir contigo. El gusto es mío y de hecho, sobre todo cuando yo creo que ya has demostrado por todas las veces que hemos compartido este espacio que tus análisis, más allá de un deseo personal, creo que los haces bastante objetivos y bueno, por eso sigues siendo una persona que sigo invitando, ¿no? En reiteradas oportunidades. Y César, quiero que iniciemos con, obviamente, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque creo que con todo y que ya no se ocupa tanto los titulares de los medios de comunicación porque surgen otros conflictos, como era de esperarse. Creo que sí se puede hablar de que estamos en una escalada militar, ¿no? Entre Rusia y la OTAN, no directamente con Ucrania. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Sí, mira, el escenario se ha ido complicando. De hecho, cuando tú me empezaste a entrevistar sobre este tema, yo te decía que Ucrania no formaba parte de nuestros intereses vitales de Occidente, ni siquiera de los intereses nacionales de Estados Unidos. Pero el problema es que a estas alturas, después de que la OTAN ha invertido tanto, perder ya sería un golpe geopolítico demasiado grave. Claro. Porque estarías perdiendo prestigio y estarías perdiendo ante tu rival que es Rusia. O sea, el escenario ha cambiado muchísimo de un año para acá. Esto no es que es Afganistán, esto no es que es Irak, o sea, la OTAN ha comprometido y se ha movilizado de una forma nunca antes visto en la historia. Es decir, una cosa era ayudar a unos proxies, esto es lo que llamamos unas guerras proxy, ya lo voy a explicar. Ayudar a unos proxy, enviarle armas, darles dinero, pero otra cosa es la movilización que se ha hecho desde el punto de vista económico, logístico, material y por supuesto todo el armamento. Esto no, se ha creado un nuevo ejército. Para poner en perspectiva, solamente Polonia le ha dado 250 tanques de guerra a Ucrania. 350 tanques de guerra es el ejército de Chile, uno de los ejércitos más preparados de América Latina. Es decir, a Ucrania, esta guerra de Ucrania ya se ha consumido varios ejércitos constituidos. O sea, lo estoy poniendo en perspectiva. Por eso, llegar a estas alturas para la OTAN perder es sumamente complicado. O sea, no se puede echar para atrás la OTAN. Llegó un punto en el cual simplemente no podemos echar para atrás. Y el problema es que las guerras, mientras más duran, más duran. Yo sé que esto suena un poco cantinflérico, pero es así. Porque al principio es donde hay más posibilidades de negociar. Claro, Pero a medida que la guerra se prolonga y hay más muertes, ambas partes van a aumentar sus exigencias claro. porque ya no les conviene llegar al status quo antes. Y entonces, fíjate tú lo que había pasado. Antes de la invasión a Ucrania, Rusia estaba exigiendo pues que se reconociera Crimea y que se aplicaran los acuerdos de Minsk y que Ucrania no entrara en la OTAN. Invade a Ucrania y ahora es Crimea, independencia del Donbass y Ucrania no entra en la OTAN. Ahora ya no es solamente Crimea, ahora es que también es la anexión de 4 regiones ucranianas que ya están anexionadas por ley en Rusia. O sea, ya Putin no se puede echar para atrás porque él mismo las anexionó. Y Zelensky no puede aceptar eso, porque Correcto. estaría quedando peor de lo que hubiese negociado antes del 24 de febrero del año pasado. Entonces ya se encangrejó todo. ¿Qué es lo que va a pasar? A medida que pasa esta guerra, Rusia va a aumentar sus exigencias y Zelensky también va a aumentar sus exigencias. Es decir, esto termina en la aniquilación de alguno de los dos. Y por eso es que se hace una guerra tan mortífera. Y una vez que la OTAN está ya comprometida, tanto no se puede echar para atrás. El pequeño problema fue que, digamos que en febrero, cuando Ucrania se le empantanó a los rusos y no pudieron tomar rápidamente Kiev, Uh -huh. empezó a haber en Occidente la idea de que Rusia iba a ser derrotada, porque se le estaba convirtiendo a los rusos en un Afganistán, lo cual prácticamente se ha convertido. Entonces, como se ha empantanado, Rusia va a ser derrotada, vamos a apoyar a Ucrania, vamos a enviarles armas y los rusos van a terminar saliendo derrotados de Ucrania a la vuelta de 6 meses.
El pequeño problema está en que si los rusos no le dan a Ucrania el mismo valor que le daban a Afganistán, están dispuestos a aumentar la apuesta. Y ahí es donde teníamos nosotros que pensar que nosotros no estábamos dispuestos también a aumentar la apuesta. ¿Por qué? Claro. Porque Ucrania se ha convertido en un hoyo negro, tanto financiero como bélico. Es decir, la gente tiene la idea de que Estados Unidos tiene un stock de armamento infinito y no es infinito. El stock se agota. Así como se le agota a los rusos, se le puede agotar también a ellos. El problema es que los rusos están utilizando todo su arsenal en Ucrania porque para ellos Ucrania es parte de su país. Es decir, ellos nunca han visto a Ucrania como una colonia, como un país vecino, sino como parte de su país. Ellos están dispuestos a irse a la guerra con Ucrania, así como los Estados Unidos estarían dispuestos a irse a la guerra por Hawái. Claro. ¿Sabes quién sí lo dijo? Que no es geopolitólogo. Elon Musk. Elon Musk no es geopolitólogo, pero es un hombre sumamente inteligente. Y cuando Elon Musk se metió en este problema y empezó a hacer una propuesta de paz que todo el mundo le cayó encima, incluso los ucranianos, Me recuerdo, sí. él dijo, para los rusos Crimea y esta parte de Ucrania es como para nosotros Hawái, nosotros nos iríamos a una guerra por Hawái, ellos van a hacer lo mismo, así que ellos se van a movilizar, Rusia no se había movilizado. Claro. Pues dicho y hecho, no tenía que ser un PhD en geopolítica, era una cuestión lógica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos ya está utilizando su arsenal de artillería que tenía incluso en Corea del Sur y en Israel. Y muy importante lo de Corea del Sur e Israel. Se lo está teniendo que enviar a Ucrania porque se ha ido agotando. Pero ¿cuál es el problema? Que el gran problema geopolítico de Rusia es Ucrania, pero Ucrania no es solo nuestro único gran problema geopolítico. Tenemos a Irán, que ya según la misma Agencia Internacional de la Energía Nuclear, tiene suficiente uranio enriquecido para construir varias bombas atómicas. O sea, ellos están ya a punto de dar el paso. Y ya en Israel se considera que es ya algo prácticamente inevitable. Y tenemos el problema de Taiwán. Ajá. Entonces, a medida de que nosotros nos vamos desarmando, hay un actor que se está armando fuertemente y no está enviando nada para Rusia, porque Rusia tiene sus propias armas. Pero yo creo que no está construyendo armas para coleccionarlas. Entonces, ahí es donde tenemos el problema. Toda nuestra industria bélica está yendo a Ucrania para una guerra sin fin y en la cual todavía no hay perspectivas de victoria, a medida de que nuestros otros conflictos se avecinan y nos van a tomar desprevenidos. Y es ahí donde va a entrar el dilema de la OTAN, con cuál quedarse. Esto no era para nada inteligente y era un escenario que había que evitar. Y de hecho tú lo dijiste al principio, que no estábamos en capacidad de tener dos frentes abiertos, refiriéndonos por supuesto al caso de Taiwán y al caso de Ucrania, que para poder abrir uno había que cerrar el otro y viceversa. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Que estamos viendo ya incluso varios analistas, y de hecho creo que a raíz de esto que surge nuevamente esta entrevista, César, tú me mandas una cuestión que en donde, bueno, ya están advirtiendo que probablemente en el 2025, ¿no? Están estimando, China pueda ya invadir de manera formal, por así decirlo, a Taiwán, y por los vientos que soplan, en el 2025 no se va a solucionar el problema entre Rusia y Ucrania, por lo que tú mismo acabas de decir, mientras más larga una guerra, más larga una guerra. Entonces, ¿cómo queda? O sea, ¿cuál de los dos? Ya estás diciendo que ahora Ucrania sí es un tema importante geopolítico para la OTAN por el tema del prestigio y del respeto que puede tener a nivel internacional, pero Taiwán siempre lo ha sido más desde un punto de vista pragmático, ¿no? ¿Cuál de los dos entonces sería el principal foco de la OTAN si esto llega a darse en este escenario, César? Tiene que ser Taiwán. Siempre ha sido el principal foco. En Ucrania nos encangrejamos, o sea, nos empantanamos y ahora no sabemos cómo salir. Y ahí es donde está el grave detalle de todo. De hecho, el mismo Biden, cuando anunció que iba a enviar los tanques Abrams, dijo, al final todo lo que tenemos que buscar es que haya un acuerdo justo. Sí, pero es que a estas alturas ya no va a haber acuerdo justo para nadie, o sea, ya hay demasiados muertos. Entonces, o sea, Occidente quiere salirse, pero no haya cómo salirse porque no quiere salirse derrotado, por supuesto. Claro. Pero es que los rusos tampoco. Entonces es un hoyo negro sin fin. Cuando empezó esta guerra y ya empezó a durar, yo escuchaba a muchos analistas decir, bueno, esto va a ser una guerra larga, quizás hasta septiembre, lo veían como muy largo, pero a ver, el problema es que nosotros vemos las guerras
Y las guerras duran mínimo 5 años. Hay unas que duran hasta 20 años, 25 años. Correcto. Cuando Rusia se empantanó en Ucrania, hubo un diputado que llegó a decir que había que preparar a la guerra, a la gente para una guerra de 25 años. Y de hecho, Vladimir Putin comparó la guerra de Ucrania con la guerra del norte. La guerra del norte es la que consolida a Rusia como una gran potencia europea y duró 20 años. O sea, ellos estaban preparándose para todo eso. Y los rusos tienen muchas cosas occidentales, pero también muchas cosas orientales. Y en algo oriental que tienen es la paciencia. Para ellos una guerra puede ser infinita. Lo interesante al final es ganarla. Y no importando el costo. De hecho, la gran victoria de ellos fue la toma de Berlín y les costó 20 millones de muertos. Si nosotros estamos dispuestos a asumir esos costos también por Ucrania, pues bueno, hemos debido haberlo dicho desde el principio, pero teniendo el tema de Taiwán. Y ahí es donde yo digo por qué Taiwán es mucho más importante. Primero, porque el mismo Pentágono reconoce que el gran rival de Estados Unidos es China, no Rusia. Entonces sería descabellado abandonar nuestro principal desafío geopolítico, que es contener el ascenso de China, para seguirnos debilitando con el tercer actor. En el cual yo siempre escucho a mucha gente, pero es que Rusia se está debilitando y va a quedar en una posición más débil ante China. Sí, bueno, y a ti te hace gracia eso. Si nuestro principal adversario es China, primero que no me interesa que Rusia sea más allá de China, porque entonces imagínate tú todo el poder que va a tener Xi Jinping. Y segundo, que si me voy a debilitar es con Rusia, pues cuando vaya a enfrentarme a China voy a estar mucho más debilitado. Evidentemente que es que me van a ganar. Y ese es el juego que está haciendo ahorita China. Ahora, ¿por qué hay otro detalle? Que siempre ha habido un consenso en la clase pensante en temas de geopolítica y de estudios estratégicos en Estados Unidos, de que Taiwán es un aliado de Estados Unidos y de que Taiwán es vital apoyarlo. Nunca hubo eso en el caso de Ucrania. Ucrania es un país que siempre estuvo dentro del imperio ruso, después siempre estuvo en la Unión Soviética, de hecho hasta aportó a un gobernante soviético que fue Brezhnev, después estuvo en la órbita rusa hasta el 2014 que tuvieron un presidente prorruso. Y nosotros estamos escuchando los occidentales de Ucrania a partir del 2014. Correcto. Con Taiwán, acuérdense que Taiwán era la antigua China nacionalista y era la China que tenía relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos hablaba de la China actual, la República Popular China, como la China roja. No tenía relaciones con la China roja, era la China de Mao. Pero en la época de Kissinger ve que los dos gigantes comunistas no eran realmente hermanos y que en el fondo se la llevaban muy mal. Si él traía a la China roja para nuestra parte, eso les desestabilizaba por completo el juego a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética iba a tener que moderarse. A partir de la visita de Kissinger y de Nixon a China, es que los soviéticos empiezan a firmar los tratados de reducción de armas nucleares. Porque ahora ya el juego se le desajustó por completo. Pero ¿qué era lo que sucedía? Para traer a la China roja, el problema era que su interés central era Taiwán. Y por supuesto que lo ponen sobre la mesa. Kissinger tenía que hallar una fórmula por la cual traerte a esta reina del ajedrez, porque es una pieza muy importante, es la China continental, claro, el país más poblado del mundo, y de paso potencia nuclear. Traerte a esta reina para tu tablero de ajedrez sin traicionar a Taiwán. Y además de que había muchos políticos norteamericanos que no lo iban a permitir. Muchos políticos norteamericanos, senadores y gobernadores y representantes que apoyaban a Taiwán. Así que cuando él se reúne con su par, que era Zhou Enlai, era el primer ministro de China, el número 2 de China, Kissinger lograba descifrar el carácter chino. Y esto es muy importante porque los pueblos tienen su carácter. Correcto. Nosotros no aprendemos solamente el idioma, aprendemos también toda una cultura.
y entre ellos toda una visión estratégica. Correcto. Y él se dio cuenta que los chinos son demasiado largoplacistas. Ellos tienen una visión del tiempo muy distinta a la de los occidentales. Así que cuando negocia con Zhou Enlai, él le dice, bueno, ok, mira, yo sé que ustedes tienen este problema, ustedes dos, Taiwán y ustedes. Vamos a hacer algo. Nosotros vamos a entendernos con ustedes. Resuelvan ustedes su problema. Al final va a haber una sola China. Pero eso sí, por favor, que sea pacífico. Haz las cosas pacíficamente. Y ahí es donde él, digamos, descifra a los chinos. ¿Cómo convence a Zhou Enlai que todo sea pacífico? Diciéndole, en el tiempo, tú tienes las de ganar. Porque tú eres mucho más grande. Al final tú te vas a quedar con la suya. Solamente hazlo pacífico. Ahora, vamos a hacer una pregunta. ¿Él traicionó a Taiwán con esto? No. Él lo que está haciendo es correr la roga, que el problema sea más allá, más allá, más allá. Y Zhou Enlai queda convencido, bueno, es verdad, si esto es pacífico y va a haber una sola China, yo soy la China continental, yo soy el país más poblado del mundo. Al final voy a ganar. Los chinos prefieren esperarse 100 años a resolver un problema geopolítico sabiendo que lo van a ganar y no yéndose a la guerra inmediatamente. Claro. Pero para esto también había que diseñar una doctrina. Y aquí está la clave de lo que está pasando en Taiwán. Había que diseñar una doctrina estratégica de Estados Unidos. Y esa se llamó la ambigüedad estratégica. Estados Unidos dice, en el año 79, cuando establece formalmente relaciones con China, con la China comunista, dice, hay un problema aquí en el estrecho de Taiwán, entre estas dos partes. Hay una sola China y Estados Unidos reconoce que hay una sola China. Pero Estados Unidos pide, por favor, que el status quo no sea alterado por el uso de la fuerza. Es decir, que nadie utilice la fuerza para invadir a otro. Si alguien lo hace, Estados Unidos se reserva el derecho a ver qué hace. Mira que no está amenazando, no está diciendo yo me voy a la guerra contigo. Yo digo, yo me reservo el derecho a ver qué hago. ¿Por qué se hace esto? Estados Unidos le dice a Taiwán, mira, tú en realidad no sabes que yo me iría a una guerra por ti si tú provocas a China. Y le dice a China, tú en realidad no sabes que yo no me iría a una guerra contigo si tú invades a Taiwán. Eso se llama ambigüedad estratégica. Esta desconfianza que hay entre los tres ha permitido la paz en el estrecho de Taiwán hasta el día de hoy. Claro. Pero cuando cayó la Unión Soviética, Estados Unidos se envalentona y dice, ahora yo soy la única superpotencia del mundo. El problema es que el mundo también estaba cambiando muy rápido y Estados Unidos no pudo acomodarse a esos cambios. Y empieza el primer presidente de Estados Unidos, digamos ya de Estados Unidos superpotencia verdadera, es George Bush. Y George Bush empieza a salirse de esta ambigüedad estratégica y empieza a decir que ellos sí actuarían, digamos, en una guerra en contra de China continental si invaden a Taiwán. Que yo no sé si tú te acuerdas que yo te mandé un artículo de Joe Biden escrito en el año 2001 cuando él critica a George Bush. Sí. Y Joe Biden, senador, dice, no te puedes salir de la ambigüedad estratégica. Tú no nos puedes comprometer a una guerra con una potencia nuclear, además de que vas a empeorar la situación. Joe Biden se vuelve a salir de la ambigüedad estratégica siendo presidente. Correcto. Es decir, él no le hizo caso a su artículo. Pero lo peor de todo es que digamos, en la élite académica norteamericana, la élite de geopolítica, sí antes había un consenso por la ambigüedad estratégica y ese consenso no lo hay. Y ya más o menos la mitad de la élite académica norteamericana ha dicho, creo que esto se va a definir por la fuerza. Lo de Taiwán, China está desarrollando unas capacidades impresionantes y creo que hay que cambiar la ambigüedad estratégica por la claridad estratégica. Claridad estratégica es reconocer que Estados Unidos sí se iría a una guerra para proteger a Taiwán. Yo soy partidario de la ambigüedad estratégica. La ambigüedad estratégica es disuasiva. Como China no sabe si invadiendo a Taiwán va a desatar la Tercera Guerra Mundial, China puede decir, yo no la invado ahora, me voy a esperar 5 años que voy a ser más poderosa. Y así disuado a Estados Unidos a que se meta.
El problema es que dentro de 5 años Estados Unidos también puede ser otra vez más poderoso y China puede decir, mejor otros 5 años, y así se va corriendo la fuga hasta que simplemente no se dé. Pero si China está clara de que invadiendo a Taiwán va a iniciar la Tercera Guerra Mundial, China no va a atacar a Taiwán, va a atacar directamente a Estados Unidos. Y le va a dar el golpe directamente a Estados Unidos. Se lo va a dar en Hawái, en donde sea. Pero China tiene que recuperar a Taiwán, que es lo que considera sus intereses centrales. Y además hay un problema. Con la claridad estratégica tú lanzas un desafío. Históricamente, las grandes potencias están obligadas a responder a los desafíos. Cuando tú le lanzas un desafío a China diciéndole, si tú invades a Taiwán, yo voy a meterme en una guerra contigo, estás obligando a China a que utilice todo el armamento que está usando, sí o sí, y lo utilice en tu contra. Porque si ellos no lo hacen, no van a quedar en la historia como los pacifistas que quisieron evitar la Tercera Guerra Mundial, sino queda como un imperio cobarde que no pudo asumir el rol que les estaba correspondiendo. Es decir, yo creo que como pronóstico, y de hecho lo dije en una entrevista, lo dije antes de que saliera este general, y ya lo voy a mencionar, yo te decía que yo creía que más o menos como en 2 años iba a estallar la guerra de Taiwán. Sí. Un general de la aviación acaba de emitir un memorándum alertando a sus tropas que él también cree que dentro de 2 años, no sé si oyó nuestra entrevista, pero que él cree que dentro de 2 años va a ser la guerra. Ahora, muy importante, yo no soy adivino, él tampoco es adivino, nosotros somos geopolitólogos y nosotros lo que no damos predicciones, damos pronósticos. Es Correcto. decir, tal como van las cosas en 2 años, yo creo, en 2 años se va a dar la guerra. Pero eso no es que alguien está ahorita grabando y dentro de 2 años dice, César, te equivocaste, es pirata, no sé qué. No, porque esto es un pronóstico. Todo va a que en 2 años, 3 años haya Y además guerra, un pronóstico en pero el contexto actual, que puede exactamente, cambiar. pero a medida que evolucionan las cosas, podemos, digamos, hacer acciones que o se pospongan la guerra o que se evite, que es lo fundamental. Yo creía cuando me entrevistaste sobre Ucrania al principio, antes de que Rusia invadiera, yo creía, y yo por eso te decía, mira, esto no debe ser descartado, Rusia puede invadir, pero había posibilidades de evitar esta guerra. Pues no se evitó y se dio pues lo que estamos viviendo hoy en día. La guerra con Taiwán todavía no es inevitable. Así que yo doy un pronóstico, 2, 3 años, pero todavía no es inevitable. O sea, todavía podemos evitarla. Y dependiendo a cómo evolucione esto, pues se evita. Si no se hace nada por evitarla, entonces va a haber la guerra. Por supuesto que sí. Ahora, yo me imagino, César, que parte de las críticas que debe haber en contra, por ejemplo, de esta postura ambigüedad estratégica, ¿no? Es que de una u otra manera se le está dando, estás tú como Estados Unidos siendo la principal potencia del mundo, bajando la cabeza ante China al no decirle, hasta aquí llegas tú. ¿No te parece que eso, o sea, puede ser hasta un cuestionamiento válido? A ver, porque tú le puedes poner parados a China, que no se hicieron en su momento, sin necesidad de amenazarla con una guerra. Y entonces ahí es donde está la cosa. Tú puedes reforzar las capacidades defensivas de Taiwán de forma asimétrica y no estás incumpliendo con la ambigüedad estratégica. Tú puedes reforzar las capacidades militares de tus aliados en Asia, Corea del Sur y Japón, por ejemplo, y no estás yendo en contra de la ambigüedad estratégica. La ambigüedad estratégica lo que busca, y no es una posición de cobardía ante China, lo que busca es romperle la cabeza a los chinos y que los chinos estén constantemente tratando de resolver un rompecabezas con piezas que faltan. Porque cuando la situación estratégica es demasiado clara, tú tienes todas las piezas del rompecabezas Claro. y sabes cómo armarlo. Pero si no sabes cómo va a actuar tu principal adversario, es lo más peligroso. El problema es que en geopolítica mucha gente cree que hay que actuar más con la testosterona que con las neuronas. Y ahí es donde está el detalle, porque nosotros tenemos, y eso yo lo he escuchado muchísimo, tenemos digamos, el trauma de Chamberlain. Chamberlain fue el primer ministro de Gran Bretaña que hizo el apaciguamiento con Hitler y le cedía todo a Hitler, todo se lo cedía hasta que Hitler pues un día hizo la Segunda Guerra Mundial muy poderoso.
Pero lo que no sabe la gente es por qué llegó un Chamberlain a Gran Bretaña y por qué hubo una Segunda Guerra Mundial, por qué hubo una Primera Guerra Mundial. O sea, yo sé que suena un poco cantinflérico, sí, pues hay una segunda porque hubo una primera, sí, pero es que antes de la Primera Guerra Mundial, los seres humanos no mascábamos para movilizar a un ejército. De hecho, hasta hubo una guerra, la guerra franco-prusiana en 1871, por un telegrama que se publicó y que se consideró ofensivo para el emperador francés. O sea, la gente no mascaba para movilizar los ejércitos. Gracias a eso llegamos a la Primera Guerra Mundial y todo quedó destruido. Después llegamos pues a todo lo contrario, a que no, hay que negociar y hay que ceder todo hasta que llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no, la geopolítica es demasiado complicada. O sea, no es que tú vas a cederle todo a los chinos, pero tampoco le vas a poner un portaaviones con unos misiles apuntándole a Beijing y diciendo, mira, te estoy apuntando, pues que van a reaccionar y vamos a ir hacia el desastre. Ahora, fíjate algo, no sé si esta fue la última vez que conversamos o fue la anterior a esa, pero había sucedido algo que de una u otra manera fue muy criticado, y tanto por tu persona como por, bueno, otros individuos que yo creo que entienden un poco de geopolítica. Y fue el tema de la visita de Nancy Pelosi, quien era para ese entonces Speaker of the House, como decir la presidente, ¿no?, del Congreso, a Taiwán, rompiendo nuevamente esta ambigüedad estratégica, ¿no? Porque ella ya está diciendo, o sea, la tercera persona en sucesión, está el presidente, vicepresidente y después ella, va y visita a Taiwán dándole de una u otra manera un estatus como tal, ¿no?, como nación. En estos momentos, la Cámara es republicana y vemos que el Speaker of the House, Kevin McCarthy, hace lo mismo. ¿Qué podemos sacar de esto? O sea, es algo ya bipartidista que se está cocinando para seguir provocando, si quieres usar ese término, a China. Sí, esto va mucho más allá de los demócratas o de los republicanos. Estados Unidos, la élite política americana, considera que el mundo está cambiando demasiado rápido y están perdiendo demasiado poder. Lo vemos con el caso de las sanciones a Rusia. Correcto. Porque no funcionan no solamente por China. Un país que está viento en popa rumbo a ser la tercera economía del mundo se llama India y nadie controla a India. India puede hacer que unas sanciones fracasen o que funcionen y simple y llanamente no quiere estar en ningún bloque. Estados Unidos siente que su poder se está desvaneciendo muy rápido, su poder relativo. Ojo, yo no estoy diciendo que Estados Unidos como país está decayendo, no, sino que esto es relativo. Si antes eras, digamos, bueno, eres la primera potencia del mundo, pero la brecha que hay entre tú y el resto se está reduciendo muy rápidamente. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Y esto va más allá incluso de Estados Unidos. Cuando pasa esto, hay dos potencias. Una, la potencia en ascenso y la potencia establecida. Es decir, Estados Unidos y la potencia en ascenso que le va a disputar todo. La potencia en ascenso sobreestima sus capacidades y se sobreexcita y empieza a tener una política exterior demasiado asertiva, que es el caso de la China, incluso agresiva. La potencia en ascenso ve en shock, perdón, la potencia establecida ve en shock cómo todo su mundo empieza a derrumbarse hasta que decide actuar y actúa agresivamente y va a movilizar todo, no solamente para frenar la potencia en ascenso, sino para mantener su hegemonía en el mundo. Y entonces aquí es como se dan las grandes guerras. Este primer escenario que yo dije es lo que pasó en Grecia, en la famosa guerra del Peloponeso, entre Esparta, que era la potencia establecida, y la potencia en ascenso, que era Atenas. Cuando esta potencia establecida ve que en la potencia en ascenso hay una ruptura y que es posible conservar su estatus, ahí es cuando también se sobreexcita y da el todo por el todo y lucha. Y esto va más allá de los estados, son todas organizaciones humanas. A veces hasta en un partido de fútbol, lo vimos en la final del mundial que pasó, Sí. cuando la potencia establecida, que era Francia, que venía de ser el campeón, de repente vio en un penal que metió que podía recuperar, que podía mantener su estatus. Y el otro gol en un minuto. Sí. Y ahí es donde empezaron las dos potencias, ahí es donde empezó el verdadero partido. Eso pasa en toda organización humana. Y entonces aquí tenemos la organización humana, que es Estados Unidos, el Estado norteamericano. Y esto va más allá de globalistas y conservadores y republicanos, demócratas.
Esto ya es estructural. De Estados Unidos como nación que está luchando para evitar que su hegemonía se vea disputada por otra potencia en ascenso. Y hay un detalle fundamental. La potencia establecida, Estados Unidos, siempre va a luchar por mantener el dominio, pero no es lo mismo, no es lo mismo que el dominio se lo cuestione Gran Bretaña o que se lo cuestione Australia o incluso que se vea superado por Australia. Evidentemente que hay ahorita unas brechas muy grandes entre Sí, sí, Estados sí. Unidos y Australia a nivel de población y todo. Muy bonito país, muy bueno, todo, pero digamos en cuestión de poder, no es el mismo ejército. Pero digamos, vamos a suponer, vamos a igualarlos a Estados Unidos y Australia. No es lo mismo que Australia supera a Estados Unidos a que lo haga China. No es por algo racial, ni cultural, ni nada de esto, ni religioso. Es porque China es una tiranía totalitaria. Y todos tenemos pánico, o sea, por lo menos los que estamos en el mundo democrático tenemos pánico de un mundo controlado por el Partido Comunista Chino. Entonces, por supuesto, que se va a movilizar a Estados Unidos para garantizar su supervivencia, porque Estados Unidos no sabe cómo va a ser tratado cuando el mundo sea controlado por los chinos. Entonces, por supuesto que para esto, para Estados Unidos, es un tema existencial, mucho más que lo que está sucediendo en Ucrania. El problema es que nos hemos empantanado en Ucrania. Ahí es ahí donde está el problema. Correcto, y de hecho siempre lo has dicho. Ahora bien, hay un personaje que a mí me llama mucho la atención, César, porque si hay un presidente que yo creo que entendió eso, de hecho, con todas las críticas que uno le pueda tener, yo creo que Donald Trump en materia de política exterior entendió en qué mundo estaba jugando, ¿no? Y me refiero justamente a su secretario de Estado, Mike Pompeo, que lo estoy viendo que está tomando una postura muy a lo del establishment, ¿no? En vez de a lo que él hizo cuando estuvo en esa posición. ¿Tú crees que en su caso se deba a esa, digamos, esa noción norteamericana de que Estados Unidos está perdiendo ese poder? O quizás él está tomando ese cambio por intereses particulares. No sé si lo sabía. Es un posible candidato presidencial. Lo más probable es que se lance pronto. Entonces, ¿a qué tú crees que se debe ese cambio en su política exterior, siendo él el responsable de la política exterior que tuvo éxito en su momento? Yo creo que ambas cosas. En estos momentos el que promueva, digamos, algún tipo de negociación con China en Estados Unidos va a perder por completo las elecciones. Eso lo sabemos. Okay. Y ahí es donde llegamos al tema estructural. Es muy probable que Mike Pompeo se haya convencido de que a estas alturas ya, no hay alternativa al uso de la fuerza con China. Más allá del tema de que han perdido el poder, todo, es que a veces pues, no hay vuelta atrás. Aunque tú no estés de acuerdo con algún tipo de políticas, no te queda más camino que apoyarla. Y si Estados Unidos como país se convenció de que hay que usar la fuerza con China, pues la va a usar. Y solamente quedará dos alternativas cuando estalle la guerra, que es perderla o ganarla. Yo que no soy americano, no estoy haciendo política ni nada de eso. Yo creo que todavía hay alternativas, algunas alternativas de evitarlo. El problema es que el contexto internacional se está empantanando demasiado. Y muchas veces los políticos, sobre todo en países democráticos, aunque quieran hacer algo, muchas veces no lo pueden hacer. Por ejemplo, Trump siempre quiso mejorar las relaciones con Rusia y llegar a algún tipo de entendimiento, ni siquiera un acuerdo, una alianza, ni algún tipo de entendimiento. Y eso no se pudo. En Estados Unidos estaba en boga el tema de la trama Interferencia rusa. rusa y todo eso, y cualquiera que pues dijese que con Putin había que por lo menos hablar, no así sea vía telefónica, pues ya era considerado un prorruso, pues no se pudo hacer nada de eso. Entonces muchas veces el, digamos, la evolución de los procesos políticos sobrepasan a los políticos y no les queda otro camino que montarse en la ola. Yo también veo que Michael Pompeo está asumiendo un discurso muy radical en contra de China, cosa que no hizo cuando él estuvo en el Departamento de Estado. De hecho, creo que él nunca fue para Taiwán. No. Y pudo haber ido perfectamente a Taiwán.
si Nancy Pelosi, que es más alto que el secretario de Estado fue, pues él también pudo haber ido perfectamente. Y creo que la tensión hubiese sido menor y no fue. Pero no solamente con Pompeo, es que yo lo estoy viendo con muchos políticos e incluso exdirectores de la CIA que en su momento fueron bastante prudentes y cada vez tienen un discurso más incendiario. Y de hecho, algo que tengo que decir, digamos, de las figuras norteamericanas, el que es menos incendiario y más prudente es Mark Milley. Mark Milley es el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, es decir, el principal general de Estados Unidos, que en múltiples ocasiones, bueno, él es un militar, él no puede dar un mitin político y no puede hablar mucho, por más que sea, pero ha dado muchos tips de que con el caso de Ucrania, dice, yo creo que este es un momento maravilloso para sentarse a negociar. Después llegan los políticos y pues le echan tierra. Me acuerdo que cuando Nancy Pelosi iba para Taiwán, él dijo, bueno, yo creo que este no es el mejor momento, también le echan tierra. O sea, yo veo también, y es muy probable, que lo que está pasando en Estados Unidos y la visión estratégica que está tomando se deba a los políticos y no a los militares. Muy probable. Y eso pasa cuando los civiles son los que gobiernan en las Fuerzas Armadas, que yo estoy de acuerdo, pero por lo menos también consúltale, y no vaya a ser que tú estás tomando acciones geopolíticas en base a la ideología y más en base a la ideología que en la experticia. Claro, no, y además toma en cuenta que los militares no van a elecciones. Exacto. Los políticos sí, entonces ellos tienen que ver cómo, hacia dónde está soplando el viento. Bueno, entonces me voy hacia acá. De hecho, tú mismo lo acabas de decir, un político acá en Estados Unidos que hable de negociar con China, o sea, ¿cuál va a ser Sí, la bueno, percepción? Incluso yo lo voy a percibir como alguien débil, te lo digo. claro. Yo que estoy conversando contigo, yo voy a decir, bueno, este tipo, o sea, ¿qué quiere? Que le bajemos la cabeza. Es De, lo que uno... de hecho, yo ni siquiera digo negociar con China. Yo lo que estoy diciendo es, pues, no le lances Alargar. piedras al avispero, porque Exacto. de paso yo no fui el que hizo la Armada China. O sea, yo no fui el que se durmió mientras los chinos hacían sus 3 portaaviones, Exacto. o sea, yo no soy culpable de nada de eso. En tal caso, échale la culpa a los que se durmieron cuando eso. Yo lo que digo es, mira, ya tenemos este entorno, no vayamos a ignorar a Taiwán, ni muchísimo menos. Tampoco soy yo el que se empantanó en otro conflicto del cual no se puede salir, ¿no? Bueno, Correcto. pero en el caso de Taiwán no hay que negociar, pero sí puedes alargar esa guerra y que los chinos digan, no, mejor no ahora, sino dentro de 10 años, dentro de 15 años, sí, dentro de 20 años, ahí sí. Y al final muchas veces la guerra no se termina dando, porque das chance a que envejezca Xi Jinping, Claro, llega después se le otro. olvide, venga otro y así. Lo mejor, más que decir, me voy a la guerra ahorita, no, dale largas, dale largas, dale largas. Mira, con la Unión Soviética que hicimos, eso mismo, dale larga. Sí, es verdad. Siempre nos íbamos a ir a la guerra con la Unión Soviética. El mundo se va a acabar cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se lancen las bombas. Y le dimos larga y le dimos larga hasta que eso se acabó por ellos mismos. Colapsó, es verdad. Ahora bien, hay un tema que siempre es muy interesante tocar, César. Cuando hablamos de Rusia con respecto a Latinoamérica, porque evidentemente Rusia ha tenido mucha más influencia, esta gran influencia en Latinoamérica. De hecho, tú y yo compartimos una imagen de las protestas estas que se están dando en Perú, un peruano diciendo, Putin, por favor, ayúdanos, ¿no? Pero tú siempre, o me acuerdo cuando te cuestioné sobre esto, tú me hablabas de que, bueno, Rusia encantada de que saquen a los rusos de Latinoamérica y que Estados Unidos se quede en su continente y que sea su esfera de influencia, ¿no? Pero el actor China, no sé si piensa de la misma manera, China también está ganando mucha fuerza en la región. Estamos viendo que creo que se está convirtiendo en el principal socio comercial de, no sé si de la mayoría, pero por lo menos antes no eran tantos países, ¿no? En Latinoamérica vemos países incluso más cercanos como El Salvador, es un país muy pequeño, que con el gobierno de Bukele, ojo, no tengo nada en contra de Bukele, pero se está alejando más de los Estados Unidos y acercándose un poco más a China. No te quiero hablar de todos los comunistas que tenemos, Lula, Petro en Colombia, Alberto Fernández. ¿Cómo ve China el tema de su presencia en Latinoamérica? ¿Ellos también estarían dispuestos a que Estados Unidos los saque siempre que no se metan en
en Asia y los dejen a ellos en su parte, o China es un poco más ambiciosa? Fíjate cómo lo ven los chinos. La visión estratégica china es que el mundo es inconquistable. Ok. Y que los imperios se acaban y colapsan cuando intentan conquistar el mundo, porque intentan hacer una misión imposible. Claro. Por eso es que China no va a conquistar el mundo. De hecho, China no quiere conquistar el mundo. A pesar de que a mí me diga, mira, no, pero la trampa de la deuda y las inversiones que están haciendo China aquí y tal, ellos están en donde no hay nadie, pues llenan ese espacio. Pero digamos desde el punto de vista estratégico, y de hecho tú ves todo el poderío militar que está haciendo China, y tiene una sola base militar en el extranjero, que es en Djibouti, que es en el Océano Índico. Entonces, ¿cuál es la visión estratégica china? El mundo es inconquistable. Tienes que reunir todo tu poder para conquistar una zona del mundo. Y si esa zona es la zona principal del mundo, tú controlas el centro del mundo. Asia se está convirtiendo en el centro del mundo y cada vez más. Y por el estrecho de Taiwán pasa el 30% del comercio mundial. Pero no solamente que pasa el 30% del comercio mundial, sino que cada 30 minutos un barco gasífero o petrolero tiene que pasar por ese estrecho para mantener la economía japonesa a flote. Conclusión, tú controlas desde lo que va del mar meridional, desde digamos, Singapur hasta Taiwán, lo controlas eso con una verdadera hegemonía y estás controlando el centro del mundo. ¿Y cómo se llama China? Xiongwa, que en mandarín significa el imperio del centro. Entonces haces tu destino manifiesto. El destino manifiesto chino es, yo soy el centro del mundo, tengo que ser el centro del mundo, tengo que controlar el centro. Ahora, tener negocios en América Latina, venir, Estados Unidos, ellos dirán, pero ¿cómo nos van a sacar si nosotros estamos viniendo primero? Porque los mismos latinoamericanos nos llaman muchas veces. Correcto. De hecho, yo me acuerdo que fue Chávez el que fue a China. No fue China la que fue Chávez el que fue a China. Total. Y fue a, tú sabes, halagarlos y demás. Entonces, hay un vacío que nadie llena, pues yo lo lleno. Hago inversiones, meto infraestructura. Estados Unidos no invierte en infraestructura en sus países aliados. Vamos a estar claros. De hecho, el modelo de crecimiento y digamos, de movilidad de Estados Unidos es el coche en los vehículos. Pero los países necesitan trenes. ¿Sabe quién está invirtiendo en trenes? Pues China y en estos países. Entonces, los chinos no tienen competencia en muchas áreas. Y pues dirán, yo vengo a América Latina, invierto en El Salvador, están haciendo un megapuerto, porque El Salvador es un país muy pequeño, pues, pero tiene costa en el Océano Pacífico, y los chinos dicen, yo hago este megapuerto, hago un tren que llegue hasta Honduras y de ahí tengo entrada directa al Caribe, desde mi océano que es el Pacífico y llego para allá. Es una cuestión meramente comercial. Pero los chinos hasta ahora no están haciendo bases militares en América Latina. Entonces por eso es que les es un poco difícil a los norteamericanos sacar a los chinos si ni siquiera han podido convencer a los latinoamericanos de que sean sus aliados. Claro. Por lo menos ahorita que tiene, digamos, puros gobiernos rojos en América Latina. Entonces, en este caso, los chinos navegan libremente. Es un espacio que yo lo aprovecharía, pero la visión estratégica china es Asia Oriental. Entiendo. Y bueno, de verdad que te agradezco mucho, César, por haberme acompañado a Giro a la Derecha y por aclarar todas estas dudas, como siempre lo hace. Muchas gracias a ti. Bueno, era César Sabas, experto en seguridad y analista, comentándonos sobre estos conflictos bélicos que se siguen dando y además el juego geopolítico, ¿no?, que hay detrás de todo esto. Es mucho más complicado de lo que a veces parece mostrar, ¿no?, en los titulares de los medios de comunicación. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.